Luego de una época bastante oscura para Capcom, la compañía de Osaka ha logrado resurgir y volver a colocarse como una de las mejores desarrolladoras de videojuegos a nivel mundial. Desde hace ya casi 10 años que la gran mayoría de sus títulos, remakes y remasters gozan de una calidad y cuidado absoluto, apoyándose en alguna de las franquicias con mayor peso comercial, así como recuperando y revalorizando viejas IPs olvidadas para darles nuevos aires renovados, ha logrado un nivel de calidad indiscutible en los últimos años, ganándose el prestigio de que prácticamente todo lo que produce es oro. Pero este prestigio no se está labrando solo a fuerza de viejas marcas ya conocidas o añoradas por el público, sino también por su cuidado sin igual al aventurarse en la producción de nuevas IPs, algo sumamente riesgoso y muy valorable hoy en día en la industria. En esta última categoría se coloca uno de los más importantes títulos de Capcom para 2026, Pragmata. Dirigido por dos figuras con mucha experiencia dentro de la compañía, como Yasuhiro Anpo y Cho Young-hee, este original título fue desarrollado por un equipo completamente nuevo, creado para la ocasión. Luego de 6 años de su anuncio oficial, un arduo desarrollo y varios retrasos, finalmente ha salido un juego fabuloso, con gameplay muy innovador, gráficos y rendimientos solidísimos en todas las plataformas, apartado sonoro y musical excelentes, y personajes totalmente entrañables y que han calado profundo automáticamente en el público. Ahora bien, uno de los aspectos que más se ha tratado en muchas discusiones y reviews de este juego han sido los argumentos y temas que toca el mismo, siendo la paternidad, la conquista de la luna por parte del hombre y el desarrollo de la inteligencia artificial como grandes tópicos referentes y muy oportunos para los tiempos que corren. Sin embargo, el núcleo argumental de Pragmata es otro muy distinto y, aunque también resulta ser sumamente actual y muy representativo de todos nosotros, lamentablemente aún no he tenido la suerte de escuchar a nadie que lo haya discutido o desarrollado. Por eso, hoy analizaré cómo Pragmata refleja a la perfección una característica única del ser humano y cómo los temas de la inteligencia artificial, la conquista lunar y la paternidad son solo representaciones relativas de aquello mucho más importante que nos abarca a todos nosotros. Son innumerables las obras que tocan los mismos temas que abarca todo el argumento de Pragmata. Desde la literatura hasta los videojuegos, series o el cine, el drama y la ciencia ficción ya se han encargado de todos ellos. La paternidad y maternidad son tópicos muy comunes desde hace ya muchos años para plantear dramas, ya que la crisis de natalidad a nivel global no deja de intensificarse. Los sólidos avances que ha habido en la carrera espacial por parte de las grandes potencias a nivel mundial también han vuelto a reflotar la llegada del hombre a la luna y el sueño de los viajes al satélite rocoso. Y así también el desarrollo incontenible y las gargantuescas inversiones de muchos gobiernos y de grandes multinacionales en la inteligencia artificial han vuelto a poner en discusión muchos temores y tensiones existenciales por las relaciones que establece, y las que podría llegar a establecer, el humano contemporáneo hoy en día con esta tecnología. Todos estos temas de rabiosa actualidad están presentes y atraviesan transversalmente a Pragmata. La recarga de responsabilidad que siente Hugh para con Diana, cómo la termina reconociendo como una infante humana, aún siendo consciente de que es una máquina, y el trato que termina estableciendo con ella, es claramente de corte paternalista, incluso hasta siendo capaz de dar su vida por ella. Siendo Hugh un hombre joven adulto, soltero y sin hijos, representa un claro exponente del adulto promedio de hoy en día, mostrándosenos reticente de las responsabilidades de ser padre. Sin embargo, rápidamente termina abrazando la satisfacción emocional y el sentido que podría otorgarle un vínculo de este tipo a su vida, reflejando un claro mensaje de que lo que falta en muchos casos no es precisamente el deseo mismo de ser padre. La carrera lunar estaría sólidamente consumada en la trama del juego, algo que nos permitiría fantasear con que todos los esfuerzos de las últimas décadas para conquistar espacios extraterrestres terminarían dando sus frutos. Y así también el rapidísimo desarrollo de la inteligencia artificial que hemos presenciado en la última década apuntaría en Pragmata a seguir creciendo exponencialmente, hasta alcanzar una automatización y excelencia insospechados, dignos de ciencia ficción, con capacidades prácticas no solo para optimizar procesos, trabajos y desarrollo científico o industrial, sino también hasta para llegar a simular comportamentalmente al ser humano. Como remarco siempre, es necesario tener presente que el reflejo de todos estos temas en el juego, como de cualquier tema en cualquier videojuego u obra artística en general, nos abre una ventana a la interpretación y visión que tienen sus autores sobre nuestra realidad actual. En sintonía con lo sostenido por el escritor Riccardo Piglia, podemos siempre afirmar que la ficción es un modelo a escala de lo real, una máquina de interpretar. Es decir, cualquier tipo de ficción siempre es una construcción que refleja la visión o visiones de su autor o autores, dejando así en evidencia también el entretejido de significados que componen a lo social, ya que estos también inciden sobre los artistas. De esta forma, es siempre posible ver cómo la ficción profundiza en muchos ámbitos de la vida a los que no se puede acceder de manera directa o difícilmente son reflejados de manera explícita. Así, todos estos temas
son representados en Pragmata, exponiendo representaciones del entretejido social real, que es introducido de manera directa en la ficción del juego. Ahora bien, ninguno de estos temas reseñados hasta aquí conforma el principal tópico sobre el que se levanta el argumento de esta obra. De hecho, el tema principal permite relacionar, aunar y englobar a todos estos otros planteos importantes y tan representativos de nuestros días en una sola trama coherente. Todos los demás temas están a su servicio, funcionando como satélites de él y conforman un argumento del que, paradójicamente, nos solemos olvidar muy a menudo en nuestras vidas, pero que deberíamos tener siempre presente, ya que es una característica básica que nos constituye y atraviesa todas las fibras más sensibles de nuestras vidas. El tema principal de Pragmata es un rasgo universal humano, documentado incluso desde tiempos inmemoriales. Es la materia prima por la que temas tan distintos y dispares comparten un elemento en común, que expone al ser humano en su más fundamental forma de existir y experimentar el mundo. La creación de mitos o religiones, la relación con el mundo, las criaturas o el contexto, la construcción de la realidad o el arte, todo aquello que atraviesa la percepción y se proyecta en la expresión humana, es permeado por el tema principal sobre el que se erige la trama y argumento de Pragmata. Estoy hablando del antropomorfismo. El antropomorfismo es un rasgo distintivo humano, una tendencia a proyectar características reconocibles como humanas, es decir, emociones, formas, intelecto, intenciones, sentidos, en entidades que no son humanas. Actúa como patrón universal de cognición. Se utiliza la experiencia y morfología propia como molde o modelo de referencia fundamental para comprender, explicar e interactuar con el mundo. Para el ser humano, lo desconocido o inanimado genera incertidumbre y temor. La proyección de rasgos humanos sobre la naturaleza, animales, creaciones propias o deidades proporciona seguridad, ya que permite domesticar simbólicamente lo extraño, convirtiéndolo en algo familiar y comprensible. Facilita el entendimiento del mundo exterior por reflejarnos en él. El ser humano se convierte en el estándar a partir del cual se jerarquiza y da sentido a todo lo que lo rodea. Como apunta la filósofa Carolina Scotto, el antropomorfismo es una tendencia inesquivable de nuestros modos de aproximación hacia el mundo exterior. Los ejemplos de expresiones antropomórficas son infinitos y podemos encontrarlos delante de nuestras narices todos los días. La religión y la mitología, históricamente, han otorgado cuerpos, pasiones, virtudes y efectos humanos a los dioses y entidades divinas. Conforma también la base de nuestro vínculo con animales de compañía, atribuyéndoles sentimientos como culpa o angustia, e incluso con la tecnología, el hablarle a cosas inanimadas o asignarle intenciones a la inteligencia artificial, por ejemplo. O también permite crear puentes comunicativos, como la literatura o la animación, a través de la conexión emocional con el público. Ahora bien, el antropomorfismo en Pragmata no se expresa solo en los elementos más obvios de la ecuación, es decir, en Diana y su comportamiento, o en el resto de la inteligencia artificial que aparece en el juego. Pragmata va mucho más allá de ello, y genera toda su trama, sus personajes principal, el desarrollo de los mismos y el argumento de los discursos del juego entero, a partir de la problemática del antropomorfismo. Se pone en evidencia este rasgo característico humano, ubicándolo en el centro de la atención constante de cada uno de sus tópicos. Pragmata gira principalmente alrededor de la pareja de protagonistas Hugh y Diana. El primero, claro avatar de toda la generación adulta de hoy en día, como marqué anteriormente, percibe antropomórficamente a Diana de manera muy temprana, luego de conocerla, aún a sabiendas en todo momento de que la misma es un robot con una inteligencia artificial muy avanzada. Se desenvuelve claramente de manera paternalista en relación a aquel androide, que representa a todas luces a una niña pequeña, catalogándola de esta forma no solo por un posible o tácito deseo incumplido de ser padre, sino porque asociar la figura del androide a la de una niña le permite eliminar el desconcierto que le genera su comportamiento. Diana, a su vez, ha sido desarrollada a imagen y semejanza de Daisy Higgins, hija del científico y genio del Dr. Neil Higgins, difunto por su exposición al filamento muerto, sustancia resultante de la corrupción de la fibra luna, un recurso importante de la trama y por el cual los humanos replican también todo aquello que conocen en su nuevo entorno lunar. Esto se debe a que el científico experimentaba con androides súper avanzados para encontrar una cura a la enfermedad que padecía su hija en la Tierra. Utilizar explicaciones o modelos devenidos de otras ciencias o del mundo conocido por fuera de la materia es una lógica común para investigadores de muchas ciencias exactas, lo que conduce a asociar comportamientos complejos con otros ya conocidos, con el fin de tratarlos o modificarlos. Neil Higgins producía androides lo más similar posible a su hija, con el fin de usarlos de sujeto de pruebas,
permitiéndole lidiar con el temor que le generaba la frustración de no poder encontrar una cura. Además, el hecho de que la inteligencia artificial de los androides como Diana sea súper avanzada y replique casi en su totalidad el comportamiento humano, no solo funciona dentro del juego, sino también como puente analógico con el jugador y como quiebre de la cuarta pared. Pragmata hace especial hincapié, una y otra vez, que de hecho esto es así. Se nos muestra a Diana con gestos y reacciones emocionales propios de una lógica humana, y no solo Hugh es quien la termina concibiendo antropomórficamente por su imagen, comportamiento y feedback, sino que el juego logra generar el mismo efecto en el jugador, proponiendo incontables situaciones y charlas personales con Diana, incluso desde una vista en primera persona para nada inocente. Todo esto con el objetivo de reforzar el vínculo emocional que tenemos con ella. Pragmata intenta así, por todos los medios, que como jugadores sintamos apego y hasta un sentimiento paternalista de protección y cuidado con la niña androide en ciertos momentos específicos de la aventura, lo que nos lleva a cometer incluso un error en común con el propio Hugh. Idealizamos al personaje de Diana, a ese otro del juego, como una niña humana promedio más. El hecho de que se nos dejan claro, apenas la conocemos, que ella no sabe nada de lo que pasa allí, es decir, ignora la situación caótica de la base lunar, cumple con rasgos físicos y comportamentales de un infante y se nos muestra errática, juguetona y algo descuidada en su conducta, al menos hasta terminar de amoldarse y negociar con Hugh, nos insinúa la idea de que debemos entenderla como un sujeto dependiente y pasivo de su contexto, como un ideal estereotípico de infante. Pero más rápido que tarde, el juego nos demuestra que nos equivocamos tajantemente. A pesar de no ser humana y ser un androide, Diana replica a una niña no solo en sus aspectos más superficiales, física, comportamental y actitudinalmente, sino también en su lógica, capacidad de aprendizaje, adaptación y proceder. Igual que una niña humana real, Diana tiene capacidad de decisión libre, razonamiento complejo y agencialidad sobre su contexto. En este sentido, colateralmente la importancia del antropomorfismo. El juego también nos envía un mensaje moral directamente a través de sus personajes. El paternalismo, igual que las proyecciones antropomórficas sobre otros seres vivos, reducen al otro a una versión idealizada y dependiente, negándole su voluntad, sus capacidades y reduciendo su autonomía, al generar una dinámica de poder asimétrica entre ambas partes, una búsqueda de control inconsciente y proyectando deseos propios en el otro, lo que puede entablar o reforzar vínculos, pero también puede desgastarlos. Por otro lado, los avances propios de ciencia ficción que nos presenta el juego en relación a la investigación lunar repite el concepto del antropomorfismo. Todas las creaciones que se llevan a cabo con la fibra luna, el mineral lunar del juego, son una imitación o un calco idéntico a elementos, seres o entornos terrestres, como remarqué anteriormente, cumpliendo la mayor parte de las veces con funciones similares o teniendo comportamientos análogos. Muchas ubicaciones que cumplían el rol de hábitat de los investigadores fijos de las instalaciones lunares son una copia de aquellas terrestres, con la idea de hacerlos sentir como en casa a todos aquellos. Muchos enemigos del juego, que se nos cuentan cumplían distintas funciones de mantenimiento y defensa de la base, tienen formas humanoides o de seres u objetos terrestres, enfatizando esta tendencia de crear a imagen y semejanza, replicando aquello que ya se conoce. Utilizar la fibra luna para crear objetos ya conocidos es parte de domesticar aquel elemento extraño para la comprensión humana, a la vez que permite reducir el temor por lo desconocido del contexto lunar en el que se encontraban viviendo los investigadores. En contraposición, el filamento muerto que surge después es precisamente el terror que se abalanza contra la búsqueda de sentido y control humano. Es aquello desconocido e incontrolable que corrompe todo lo que toca, reproduciendo desazón y caos. Ahora bien, llegados a este punto, solo queda decodificar el rol fundamental que tiene el antropomorfismo en el mensaje último del juego. Las escenas finales nos dan a entender que Hugh, único sobreviviente humano de la instalación lunar e infectado con filamento muerto, proyecta todo aquello que ya hemos repasado sobre la figura de Diana, sin reflexionar al respecto sobre las diferencias existentes entre aquella inteligencia artificial y él, tomando decisiones contundentes y sensibles. Teniendo en cuenta que la lógica del mecanismo del antropomorfismo está íntimamente relacionada con el control de la incertidumbre y el temor por lo desconocido, tan solo nos queda entender que lo que se expresa a través de Hugh no es solo la proyección de rasgos, emociones o intenciones humanas sobre Diana, sino también un miedo incontrolable a la muerte y la finitud. Aun cuando se nos ha mostrado a lo largo de todo el juego como un adulto protector, pragmático y responsable en situaciones límites, al encontrarse al borde de la muerte, el protagonista deviene un sujeto vulnerable y frágil, y no solo físicamente hablando. Las respuestas algorítmicas complejas del androide han sido tomadas como muestras de afecto o comprensión genuina, lo que nos habla en el fondo de una falta afectiva tácita importante en Hugh. Este feedback continuo con Diana y el desarrollo de esta relación lo llevan a desplazar afectivamente el foco hacia la subsistencia y reproducción de la inteligencia artificial por sobre su propia vida, al borde del colapso. Los filósofos Anaí González e Iván Ávila Gaitán
en sus estudios sobre las relaciones humano-animal, distinguen entre distintos tipos de antropomorfismos, indicando que existen aquellos que niegan la singularidad y complejidad de la alteridad, imponiendo una adaptación a la fuerza al orden humano, pero también los que cuestionan ese orden y la dicotomía humano-animal o humano-alteridad, reconociendo un continuum donde los límites de lo que es propio son borrosos e inestables. La simulación de Diana merece protección moral y rescate vital a los ojos de nuestro protagonista enfermo, que sobre el final de la obra ya ha pasado a entender a aquella inteligencia artificial como un remiendo a su angustia emocional personal, borrando del todo los límites del entendimiento de su propia existencia en calidad de humano, y la de Diana como androide avanzado y superinteligente. Esto genera un sesgo antropomórfico extremo que se enlaza al miedo a la muerte. Hugh envía a Diana a la Tierra para que la misma pueda salvarse y seguir existiendo, decidiendo quedarse a esperar la muerte, perdido en el medio del espacio. Posiblemente consciente, o no, de sus faltas y angustias personales, y en contra de lo que se nos ha mostrado en los primeros compases del juego, Hugh toma esta decisión de manera emocional, no pragmática, en sintonía con la tendencia antropomórfica de entender a aquella inteligencia artificial como un infante que lo recordará y le permitirá seguir viviendo en sus recuerdos, a modo de legado. Así, el mensaje último de Pragmata, sobre la expresión afectiva que genera la inteligencia artificial en los humanos, deja en relieve la importancia medular del antropomorfismo como eje sobre el que giran todos los argumentos aquí. Como cualquier otro tipo de relación que entablamos con nuestro entorno, como nuestras proyecciones sobre las cosas que producimos, las metas que perseguimos, las herramientas que generamos, la idealización de nuestros vínculos cercanos, la inteligencia artificial también promueve y tiende a funcionar bajo la ley de la réplica humana, puesta en marcha por el antropomorfismo, impulsando nuestras exteriorizaciones emocionales y funcionando como espacio de repercusión expresivo. Igual que pueden vislumbrarse las tendencias, influencias, visiones y disposiciones a replicar lo ya conocido por parte del humano en sus producciones, este nuevo equipo desarrollador de Capcom ha dejado la impronta de su lectura social específica, grabada en este juego. La prosopopeya de Pragmata busca poner en evidencia nuestra relación con la inteligencia artificial y las herramientas avanzadas con las que contamos hoy en día, incluso con miras al futuro. El vínculo entre Hugh y Diana es la manifestación más clara de la necesidad emocional que tenemos de expresarnos vivamente con todo lo que nos relacionamos. Este es el discurso central del juego, que nos devuelve una mirada en clave de rabiosa actualidad. El antropomorfismo plasmado a través de producir y entender a su contexto a partir de réplicas por parte del ser humano funciona como nexo que colega este mismo tema central con todos y cada uno de los demás tópicos y discursos satélites del juego. Las creaciones avanzadas de ciencia ficción, la colonización de la luna con ellas, los logros científicos y hasta los lazos que creamos con los demás. Todos estos argumentos distintos comparten el denominador común de manifestar proyecciones y repeticiones de parte de los sujetos. Pragmata insiste, una y otra vez, en recordarnos de que percibimos, entendemos, producimos y nos relacionamos con nuestro contexto y con los demás. Procesamos la realidad circundante siempre a partir de lo que nos es legado, lo que ya conocemos y lo que ya somos. Si te gustó el video, podés dejar algún comentario, darle like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y aún me encuentro trabajando en muchos otros videos. Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós.